Y antes de empezar la predicación, el mensaje que yo traigo, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen alguna dificultad en este momento? Le voy a pedir que levanten su mano. No les voy a pedir que me expliquen qué, pero si están pasando por algo difícil en este momento, levanten su mano. Puede ser enfermedad, ya sea algo económico, ya sea a lo mejor una decisión que quieres tomar, pero no sabes cómo tomarla. Si tú estás en esa situación, levanta tu mano. Amén. Yo siento de parte de Dios y estoy seguro en mi corazón que Dios quiere hablar esto antes de que hable del tema que yo quería compartir con ustedes. Perdón si traigo chicle, el chicle hace que no se me seque la boca porque se me seca la boca bien feo, entonces discúlpenme. Perdón, déjame tomar agua. Si puedes abrir tu Biblia. Este no es el mensaje, quiero compartir algo con ustedes. Si la pueden poner aquí, Job 42:5, por favor. El martes que estábamos orando, yo vi de parte de Dios que traía una palabra para la iglesia y un poco los que estuvieron aquí pudieron escuchar un poco de lo que hablamos durante la oración. El Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A veces hay unos momentos difíciles en nuestras vidas y a veces no lo entendemos. Si vemos la vida de Job, desde el principio hasta el final, la Biblia explica que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y a nuestra humanidad nosotros pensamos y decimos: ¿cómo es posible que a alguien que está viviendo conforme al corazón de Dios le sucedió lo que le sucedió? Si leen la historia, Job perdió todo, perdió a sus hijos, perdió sus riquezas, era uno de los hombres más ricos en la tierra, era una persona que vivía conforme a Dios y de repente lo pierde todo. Y si te vas por todos los capítulos, los 42 capítulos del libro, puedes ver cómo sufrió, cómo pasó una enfermedad, a lo mejor hambre, a lo mejor dolor físico, emocional, de todo tipo. Aún su esposa en algún momento como que sintió que no estaba con él. Y aún así Job nunca se dio por vencido. Y una de las cosas que a mí me impresionan de la vida de Job es que dice, cuando lo pierde todo y le dicen que todos sus hijos murieron y que todas sus riquezas se habían deshecho, él se postró delante de Dios y adoró a Dios y dijo: vine desnudo y desnudo me voy a regresar y te voy a adorar cuando tenga y cuando no tenga, cuando me das y cuando no tenga. Entonces lo que yo quiero compartir en este momento antes de empezar es eso: cómo Dios nos hace pasar por situaciones, pero algo que el diablo quiere usar para dañar nuestras vidas, Dios lo usa para algo bien en nuestros corazones. Aquí dice 42:5, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quiere decir que Job había escuchado, había conocido de Dios, a lo mejor le habían dicho, a lo mejor había escuchado la voz de Dios, pero dice hasta este versículo, al último dice: te había oído, pero ahora te miro, ahora te veo, ahora te puedo ver. Tuvo que pasar todas esas situaciones difíciles para que Job pudiera llegar a ese momento y decir: ¿sabes qué, Dios? Había escuchado, había conocido de ti, pero ahora te puedo ver. Y eso es lo que Dios quiere hablar en este momento a la iglesia. Ya lo había mencionado yo hace unas semanas atrás, pero el día de hoy yo sé que hay cosas difíciles en nuestras vidas, lo puedo decir personalmente, pero Dios nos pasa por unos procesos para que al final podamos decir: te conocía, Dios, pero ahora ya te veo. Pero ahora te veo en otro nivel. Amén. ¿Cuántos lo creen? Si tú lo crees, levanta tus manos y dile: Señor, yo recibo esta palabra, Señor, y entiendo que todo lo que está sucediendo en mi vida, Señor, es por un propósito, en el nombre de Jesús. Y una cosa más antes de terminar este mensaje, dice Juan 11:35, si quieren apuntarlo, es la historia de Lázaro, cuando Lázaro muere y Jesús viene y lo resucita. Muchas veces nosotros somos llevados a dificultades no para sufrir, no para enredarnos en esa dificultad, sino para cambiar la situación. ¿Sí me explico?
Cuando tu hijo se enferma, no lo puedo decir de una manera como es que nos tenemos que poner a orar y no te tienes que preocupar. Claro que te preocupas, te duele, es tu hijo, pero Dios te ha llevado a esa situación para que tú la cambies. ¿Me explico? Cuando Jesús fue llamado, cuando Lázaro murió, Jesús no dice en la Biblia que lloró porque le dolió, porque era su amigo, pero no dice la Biblia que se fue y se encerró y empezó a llorar y empezó a decir, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? No se quejó, sino Jesús cambió la situación y resucitó a Lázaro. Entonces a veces nosotros somos llevados a dificultades y a situaciones complicadas, no para que nos envuelvamos en el mismo sufrimiento, sino para que lo cambiemos, ¿sí? Amén. Ok. Ahora sí, Obed me pidió, yo hace 2 semanas fui a un viaje misionero a Ensenada y Obed me pidió que hablara un poquito acerca de las misiones. Yo personalmente no me considero un misionero porque no he vivido lo que los misioneros han vivido y yo no estoy en las situaciones que ellos están. Hay gente que ahorita está dando su vida por el evangelio, hay gente que está escondida predicando el evangelio, pero sí me ha tocado ir a varios lugares y me ha tocado ir a varios viajes misioneros donde vamos y compartimos de la palabra de Dios a otros lugares y de alguna manera ayudamos a las personas. Para mí es una bendición cada vez que yo voy. Dios me habla de una manera diferente, Dios me muestra cosas diferentes y me hace entender que lo que yo estoy viviendo, la verdad, aunque a veces me hagan falta cosas, Dios me tiene de una manera muy bendecido. Y yo miro a veces mi situación y a veces me quejo, a veces digo, ¿por qué esto? ¿Por qué no tengo el otro? Pero después me pongo a pensar y Dios me permite ver la necesidad de otras personas y digo, Dios me ha bendecido y me está bendiciendo de alguna manera. Esta vez que estuvimos en Ensenada, estuvimos en el colegio, en la Universidad de Calvary Chapel y estuvimos ahí por 5 días. Y durante esos 5 días, la mayoría del tiempo lo que hacemos es ir a los centros de rehabilitaciones a ayudar. Nos toca compartir con la alabanza y alguien de los muchachos que van comparten su testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Créanme, yo les puedo decir muchísimas cosas, pero nunca lo vamos a entender hasta que estemos ahí. Yo le puedo decir, yo llego y les cuento toda la historia a mi familia y se emocionan y a veces dicen wow y todo eso, pero yo sé que jamás lo van a entender hasta que estén ahí en ese momento. A lo mejor yo les puedo decir todas estas cosas y a lo mejor se dan una idea, pero Dios ha sido muy bueno en nuestras vidas y yo puedo ver que Dios bendice mucho a nuestra familia, a nuestra iglesia, comparando las cosas que yo he visto y las cosas que a lo mejor ustedes han visto en esos lugares. Pero me quiero enfocar en algo en esta mañana. El último día que estuvimos ahí, estuvimos en el malecón de Ensenada y éramos aproximadamente 15 muchachos jóvenes, así como yo, jóvenes. Y nos llevamos una guitarra y nos reunimos ahí en el malecón y dijimos, vamos a adorar a Dios aquí en frente de todos, no para que la gente nos vea, sino vamos a adorar a Dios en lo público, ¿no? Ya lo habíamos hecho en la casa, ya lo habíamos hecho en la universidad, ya lo habíamos hecho en los centros de rehabilitación, pero dijimos, ¿por qué no adorar a Dios en lo público? Y si la gente se acerca, oramos por la gente y les hablamos de Dios, ¿no? Y estuvimos ahí más o menos como 1 hora y media y gente se acercaba, orábamos por ellos y hubo uno que otro ahí que se metía, que como que quería el diablo ahí distraer las cosas que estaban sucediendo, pero Dios guardó de nuestras vidas y nos cuidó y fue un momento muy bueno, fue un momento muy grato donde pudimos decir, ¿por qué no proclamar el nombre de Dios afuera? Donde el mundo necesita en realidad ese amor. Que muchas veces nos encerramos aquí y hablamos del amor de Dios y de su salvación, pero lo guardamos aquí adentro cuando lo podemos expresar allá afuera. Entonces mi pensamiento después de eso, cuando veníamos en camino, ya cuando dejamos toda esa experiencia, es ¿por qué se nos hace tan fácil? Porque para mí es muy fácil llegar allá a Ensenada y ponerme a predicar y ponerme a decirle a la gente en la calle, hey, puedo orar por ti, pero llego aquí a mi casa, a mi ciudad, y se me hace tan difícil, se me hace tan complicado, se me hace tan, no sé si se puede decir vergonzoso, me da pena. Si ahorita que estoy aquí predicando con ustedes me da pena y ya tengo años conociéndolos y
Y Dios me dice y me deja saber por qué a veces nos enfocamos tanto en lo de afuera o queremos afectar tanto lo de afuera y se nos olvida lo de adentro. A veces queremos salir afuera, hablar allá a otras ciudades, a otros lugares, quiero ser misionero en tal lugar, pero se nos olvida ser misioneros en nuestra casa. Entonces, una de las cosas que yo quiero enfocarme es eso, todo comienza en nuestra casa. Antes de pensar en salir hacia afuera con los vecinos, antes de pensar a salir, aún cuando digo el domingo en la mañana, antes de irme a la iglesia para adorar, yo tengo que tener mi momento con Dios en mi casa. Primero tengo que iniciar en mi corazón, en mi vida. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que Dios quiere que entendamos en esta mañana y lo que yo quisiera que entendiéramos. ¿Por qué no expresar lo que Dios es iniciando en nuestro hogar, en nuestra casa? Antes de salir a orar por la gente, orar en nuestra casa, hacer esa cultura en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, de cambiar, de salir afuera, de expresar quién es Dios en todo lugar. Y a veces es difícil, a veces es muy complicado, a veces las cosas se vienen de repente y nos pegan, y a veces el diablo, cuando uno decide hacer algo, nunca se queda de brazos cruzados y siempre dice, sí te vas a levantar, pues no me voy a quedar con brazos cruzados. El diablo también se va a manifestar y va a querer detener lo que nosotros queremos hacer. Yo les quiero hablar acerca de la intimidad y de los resultados de la intimidad con Dios, porque es la única manera que yo creo que podemos crear primero esa cultura en nuestro hogar y luego salir hacia afuera. Estaba leyendo hace aproximadamente unos 10 años, se hizo un estudio entre los líderes y los pastores de iglesia, y se dice que en los resultados de este estudio decían que por lo menos los pastores y los líderes a la semana 15 minutos leen la Biblia, sin tomar en cuenta los momentos que usan para prepararse para su predicación del servicio, sino simplemente un momento de lectura de la palabra era un aproximado de 15 minutos. Eso es los pastores y los líderes. No me quiero imaginar que eran la gente que no es pastor y que no es líder. ¿Me explico? Nosotros que a lo mejor no tenemos algún liderazgo. Y eso fue hace 10 años. Si nos ponemos a pensar ahora que tenemos más distracciones, que tenemos el teléfono, el internet, no quiero ni imaginarme cuánto es el tiempo que pasamos orando y leyendo la palabra. Yo te quiero hablar de 4 cosas diferentes, y la primera es el tiempo. Y creo que el tiempo es muy importante para nosotros tener una vida, una intimidad con Dios y de construir eso con Dios. Si yo dijera el día de hoy es domingo, si yo dijera mañana, lunes, martes y miércoles, voy a comer todo el día, la mañana, la noche y la tarde, y al día siguiente voy a volver a hacerlo y voy a comer y comer y comer para aguantar todo el mes y no comer nada en todo el mes. Probablemente puedo hacerlo y a lo mejor los primeros 3, 4 días a lo mejor me va a dar un dolor de estómago y todo, pero al quinto, cuarto día me va a volver a dar hambre, porque mi cuerpo no está diseñado para guardar algo por tanto tiempo, ¿no? Mi cuerpo necesita energías, gasta energías, y voy a trabajar, voy a tener hambre, ¿no? Entonces, a veces nosotros queremos hacer eso con nuestra vida espiritual. Venimos el domingo, el miércoles y me lleno, el martes y me lleno, pero los demás días ya no hacemos nada por buscar de Dios en nuestro secreto. Decimos, ya vine el domingo, ya Dios me llenó, ya aguanto toda la semana, y a veces espiritualmente así pensamos, pero en realidad nuestra vida diaria debe ser constante, debemos cada día tener un tiempo con Dios. Si podemos ir a 1 Samuel 16, 18, por favor. ¿Ya lo tienen? Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y es vigoroso,
y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Aquí está hablando de la vida de David. El mejor ejemplo para mí que yo puedo ver de una persona que vivía en intimidad con Dios es la vida de David. Su corazón, su forma de adorar, el tiempo que pasaba. De David era pastor de ovejas, y el tiempo que estaba en el campo traía su arpa y él se conectaba con Dios de una manera impresionante, al punto que la gente cuando lo miraba sabía que Dios estaba con él. Y cuando nosotros comenzamos a vivir de esa manera con Dios, cuando nosotros pasamos ese tiempo de intimidad, de adoración, de a lo mejor lectura de la palabra, de ayuno, la gente comienza a ver algo diferente en nosotros. Y no es que nosotros seamos mejores o diferentes, sino que Dios se empieza a reflejar en nuestras vidas y la gente comienza a decir, ¿sabes qué? Esa persona tiene a Dios. Y uno de los resultados que tenemos de intimidad, si lo quieres apuntar, es el Espíritu de Dios está con nosotros y la gente lo puede ver. Puedes caminar, puedes ir, a lo mejor tus amigos vienen y te dicen, hey, puedes orar por mí, y a veces dices, ¿por qué yo? ¿Por qué me dicen a mí? Pero no te das cuenta a veces que es porque Dios es reflejado en ti. A veces yo he estado en momentos donde hay gente que no me conoce o gente que no ha pasado tiempo conmigo, no sabe cómo soy, y a veces vienen y me cuentan cosas bien complicadas y bien difíciles y me dicen, ¿sabes qué? ¿Puedes orar por mí? O a veces ni siquiera saben que soy cristiano, no porque viva como quiera, ¿verdad? Pero a veces yo nunca les he dicho soy cristiano, pero vienen y me dicen, oye, ¿te puedo contar algo? Porque a lo mejor siento decírtelo o confiar en ti, y me doy cuenta que es no por lo que yo soy, sino porque el tiempo que estoy pasando con Dios se refleja en mi forma de ser. A veces me sucede y a veces me pasa totalmente lo contrario, y a veces uno quiere decir, hey, yo te puedo ayudar, y a veces no puedes hacer nada porque tú mismo te das cuenta que tu vida espiritual a lo mejor está un poco seca porque no has pasado tiempo con Dios. Pero cuando tú y Dios pasan tiempo, ese es uno de los resultados. El Espíritu de Dios se refleja a través de ti, y esa es una de las cosas que estaban sucediendo en este momento en la vida de David. Saúl estaba teniendo muchos problemas en su mente, estaba teniendo sueños, estaba teniendo luchas en su espíritu. Decía que espíritus lo atormentaban, y alguien le dijo, uno de los que trabajaban con él le dijo, yo conozco a alguien que cuando adora a Dios, que conozco a alguien que tiene un corazón que conectado con Dios, y cuando él venga y toque su arpa o adore a Dios delante de ti, tú vas a sentir paz, ¿no? Entonces Dios nos llama a eso, a que nosotros reflejemos lo que es Dios, lo que es Él, y a veces en momentos difíciles, importantes, la gente nos va a buscar a nosotros porque ven eso que está en nosotros. Cuando pasas tiempo con Dios, empiezas también a entender tu identidad y dices, ahora yo pertenezco a Dios, ahora mi vida es Dios y lo que yo tengo que reflejar es Dios. El número 2 es prioridad. Una de las cosas que nosotros como cristianos debemos de cuidar mucho es nuestra prioridad. ¿Cuánto tiempo pasamos haciendo tales cosas? ¿Cuánto tiempo pasamos haciendo otras cosas? ¿Qué tantas cosas hay en el día y qué tantas cosas son prioridad y qué tantas cosas ordenamos como prioridad? Una de las cosas que me impresiona mucho es, el otro día estaba escuchando un predicador y dice, tu prioridad es definida por el tiempo que pasas usando las cosas que te rodean. Un ejemplo es, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos levantamos en la mañana? Nos levantamos, a lo mejor hacemos lo que tenemos que hacer, pero a veces lo primero que hacemos, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos nuestro celular, ¿no? A veces nuestra primera cosa que hacemos en las mañanas, y yo no soy perfecto en esto, pero yo también a veces lo hago, a veces me levanto, a veces hasta se me hace tarde para el trabajo, a veces me levanto y agarro el celular y me pierdo viendo, y luego me doy cuenta que ya es tarde y voy corriendo al trabajo y me doy cuenta que ni siquiera tuve un momento de adoración con Dios, un momento de oración. Entonces tenemos que tener cuidado de nuestras prioridades.
¿A dónde ponemos nuestro enfoque cada mañana? Si nosotros corremos al celular por primera vez, hay algo mal en nuestros corazones. Nosotros tenemos que correr a la palabra, por eso la palabra está aquí, por eso la palabra Dios nos la dio. Lo primero que nosotros tenemos que correr en las mañanas, a lo que nosotros tenemos que poner como prioridad es la palabra de Dios, un momento con Dios, aunque sea unos 5, 10, 15 minutos. Si nos levantamos a las 7, levantémonos a las 6:45 y declarar esos 15 minutos para decir, Dios, esos 15 minutos los voy a dedicar para ti antes que nada. Tenemos que organizar y tenemos que descubrir nuestras prioridades cada mañana. Yo creo que cuando nosotros pasamos ese momento con Dios, todo lo demás que tenemos hacia el día se acomoda solo. Cuando nosotros tenemos ese momento con Dios y le decimos, Dios, aquí estoy y todas mis prioridades del día, todo lo que tengo que hacer, lo pongo en tus manos y Dios comienza a acomodarte todas las cosas, pero ya tuviste ese momento con Dios. Dice Mateo 6:6, si lo quieres apuntar, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Desde el principio de los tiempos, Dios siempre ha querido tener una relación con los humanos. Dice la palabra de Dios que Dios estaba en el jardín con Adán y con Eva y caminaban y platicaban. El pecado los separa. Desde el principio Dios siempre ha querido tener una relación con nosotros. Dios quería tener una relación con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel decía, no, que Moisés es el que tenga esa relación con Dios y que Él venga y nos diga. Pero en realidad, si nosotros sentimos que Dios no está, no es porque Dios no quiere estar en nosotros, es porque a veces nosotros no permitimos que Dios esté en nuestros corazones. Y David era una persona que vivía conectada con Dios, se acercaba a Dios. Y si tú miras tanto su acercamiento a Dios era, si tú miras en Salmo 110:1, si lo quieres apuntar, Salmo 110:1 dice, y dijo, este es David hablando, y dice, y dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Si tú lees todo el capítulo 110, te das cuenta que David está hablando acerca de una conversación entre Dios y Jesús. Y eso es años y años y años antes de que Jesús viniera a la tierra. Eso me dice que David estaba tan conectado con Dios que podía escuchar las conversaciones que había entre Dios y Jesús en el cielo. Y eso a mí me impresiona. Eso a mí, digo, ¿cómo es posible que nosotros vivamos en una humanidad y nos podamos conectar con algo tan sobrenatural, con algo tan celestial, como David lo hizo y escuchaba una conversación entre Dios y el Espíritu muchísimos años antes de que Jesús viniera a la tierra? Entonces, el resultado número 2 es cuando pasamos tiempo con Dios, nos volvemos sensibles a la voz de Dios. Te vuelves sensible a lo que Dios quiere hacer a tu alrededor. A veces estás en el trabajo y viene alguien y tú sientes que tienes que orar por algo. Es porque Dios te está mostrando que hay algo y tu espíritu y tu ser están tan sensibles a lo que Dios quiere hacer y Dios comienza a hacer algo en esas personas cuando tú abres tu boca, cuando tú aprendes a escuchar de Dios. Entonces te vuelves sensible a la voz de Dios. El número 3 es constancia. Yo batallo mucho con la constancia. Yo trabajo con los muchachos en la alabanza y ellos pueden testificar de que yo batallo mucho con la constancia. A veces tenemos ideas, a veces decimos vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro y probablemente somos buenos por una semana, 2 semanas, pero a las 3, 4 semanas ya se nos olvidó. Por lo menos a mí como líder se me olvida. Ahora yo le estoy diciendo esto porque es algo que Dios está trabajando en mi vida y quiere trabajar en la vida de todos ustedes. La constancia es algo muy importante en nuestras vidas, especialmente cuando queremos tener una relación con Dios. Debemos de buscar de Dios constantemente. David era una persona que cada momento que tenía, cada instante que tenía, era para pasarlo con Dios, para tomar ese momento de decir, aquí estoy Dios y te voy a adorar. Y David adoraba a Dios y David se conectaba con Dios y entendía lo que Dios quería hacer en su vida por su constancia con Él.
es algo que debemos de vivir todos los días. Yo hace como 2 años me metí al CrossFit aquí y pagué 3 meses porque era más barato, pero nada más fui como 5 días de los 90 días. Ahora, ya Dios me perdonó por eso, ya pedí perdón, pero me faltó constancia. Yo puedo decir, voy al gym un día y luego a la siguiente semana voy otros 3 días y luego me descanso una semana y luego a la otra semana voy otros 2 días, pero en medio de esa semana ya me comí las hamburguesas que quise y todas esas cosas que se me antojaron y no hubo una constancia. Yo no voy a ver ningún resultado en mi físico. A lo mejor el resultado que voy a ver es para adelante o voy a estar más cansado o más pesado, pero no voy a ver una constancia no voy a ver un resultado conforme a lo que yo quiero, una salud, ¿no? A lo mejor construir músculo, tener cuadritos, todas esas cosas. No va a suceder si yo dejo esa constancia, si yo no soy constante en eso. Es lo mismo, el ejercer nuestras vidas espirituales va formando algo en nuestros corazones, un carácter diferente, una manera de ser diferente. A lo mejor lo que se miraba imposible hace 6 meses, porque tú ya comenzaste esa vida con Dios, ya no es imposible, porque tú ya conociste la verdad, tú ya te fortaleciste en tu ser, porque hubo una constancia en ti. Ahora, una de las cosas que sucedieron muy impresionantes en la vida de David, llega un momento donde está pasando tantas cosas y llega un momento donde llegan los filisteos y están oprimiendo al pueblo de Israel. Saúl en ese momento es el rey del pueblo de Israel y no saben qué hacer porque está este gigante Goliat y se está burlando del Dios de Israel, se está burlando de Israel, y es un momento que Dios permitió donde entra David, una persona que vive conforme al corazón de Dios, a traer una solución al problema. Dice Primera de Samuel 17:37. Dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová está contigo. Ahora, David no llegó enfrente de Saúl sin antes haber estado seguro del poder de Dios en su corazón. No, él no llegó de la nada. Él no se despertó un día y dijo de repente, voy a ir, estoy viendo que está sucediendo esto y voy a ir a traer una solución. Yo me voy a enfrentar a gigante y pues no sé hacer esto, no sé cómo hacerle, pero lo voy a hacer. Eso no fue lo que sucedió en la vida de David, eso no fue lo que sucedió en su mente, sino David ya había vivido tantos momentos con Dios, ya había sido entendido en su identidad con Dios, ya había vivido otras situaciones que lo llegaron a confiar en Dios y en el poder de Dios y quién era Dios en él para poder enfrentarse al gigante. Dice la Biblia que primero pasó al león y luego pasó al oso, y ahora puede decir, si Dios me libró del león y luego me libró del oso, ahora Dios me va a librar de este gigante, porque Dios ya le había enseñado que él era su hijo y que su poder estaba en él y que no importaba la circunstancia que él estaba pasando, Dios lo iba a librar de todas esas cosas. A veces nos pasa ahora a nosotros en la vida, cuando pasamos ese tiempo con Dios, podemos entender que va a haber leones en nuestra vida primero y después van a haber osos y después Dios nos va a llevar a pelear contra gigantes, pero Dios no nos va a llevar de un momento hasta los gigantes, Dios nos va a pesar de poquito a poquito. Y a veces nosotros decimos, es que en la vida de Dios todo tiene que estar bien con Dios, porque Dios me permite vivir estas cosas. Es porque Dios nos está formando para algo mayor hacia el futuro. Dios formó a David y su carácter y su identidad primero con un león y después con un oso y después con un gigante.
pero no llegó ni se brincó los pasos. David fue obediente, David fue constante en su relación con Dios y Dios lo fue formando en ese proceso. Y Dios quiere hacer eso, lo mismo con nosotros, para llegar a un punto donde Dios le da la victoria. Y Dios eso es lo que quiere hacer. Y el tercer resultado de pasar tiempo con Dios es la constancia nos trae victoria. Algo que para nosotros puede ser imposible en algún momento, Dios lo puede usar para traernos una victoria. Algo que es difícil para nosotros, Dios lo usa para formarnos, para hacernos más fuertes en Él. El número 4 es necesario que nos alejemos del pecado. Hay una gran diferencia entre la vida, como lo mencioné ahorita, entre la vida de David y entre la vida del pueblo de Israel. David, en su vida de constancia y de intimidad con Dios, fue viendo la mano de Dios y su fe fue creciendo, su fuerza fue creciendo, su vida espiritual fue creciendo. Pero también podemos ver del otro lado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue rescatado de una opresión, de una esclavitud, y durante el tiempo donde están caminando por el desierto, Dios les muestra tantas cosas, probablemente mayores que las que David miró en su corazón. El agua que se abrió, el mar que se abrió en dos, la comida que caía del cielo. Si nosotros nos ponemos a pensar en esas cosas, ¿cómo es posible que un pueblo no pueda ver o entregarse completo o rendirse completamente delante de Dios cuando miras esas cosas? Pero era porque el pueblo de Israel en ese momento no tenía una relación con Dios. Como lo dije ahorita, ellos en vez de tener esa relación con Dios preferían decirle a Moisés: tú ve, tú habla con Dios, tú ten esa relación con Dios y después nos enseñas a nosotros. Y volvían a lo mismo porque sus vidas espirituales no estaban fuertes. Podían ver milagros, podían ser sanados, podrían ser salvados, podrían ser alimentados. Dios les daba agua, les daba comida, les daba sombra, les daba luz, les daba todo. Y uno puede decir: ¿cómo es posible que no podían estar constantes? ¿Cómo es posible que no llegaron a la tierra donde Dios les había llamado? Pero era porque ellos no tenían una relación con Dios. Y a veces nos pasa aquí en la iglesia. Nosotros conocemos a tanta gente que viene, Dios los sana, les quita el cáncer, salva a sus hijos y todo, pero pasan 2-3 semanas y se van y vuelven a tener la misma otra vez, o vuelven otra vez a ese pecado que Dios los liberó. Pero es porque no han mantenido esa constancia, esa intimidad con Dios. Aléjate del pecado. Cuando tú pasas tiempo con Dios, cuando tú pasas tiempo en su presencia, el pecado siempre se va a querer acercar, la tentación siempre va a querer venir, el diablo siempre va a querer atacar nuestras vidas. Pero ahora es diferente, porque ahora la fortaleza de nuestras vidas y la confianza que tenemos en Dios es diferente. Y aunque el diablo quiera venir a atacarnos, nuestra confianza ya está en Dios. David pudo haber estado con las ovejas y pudo haber visto al león que venía y pudo haber dicho: si lo hago en mis fuerzas es imposible. A lo mejor una persona es imposible atacar o pelear en contra de un león, pero él entendía que la confianza estaba en Dios. Él entendía que por más difícil que se miraba la situación, él iba a salir victorioso porque él ya entendía lo que Dios era. Y cuando venció al león y venía el oso, pudo haber dicho: así como me libró, me va a librar también. Y así como me libró del oso, así me va a librar del gigante. Y así nuestra vida es, así como Dios nos libró de esa situación donde estábamos, nos va a librar de esa situación donde estamos ahorita. Y en algún tiempo adelante vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir: así Dios me va a librar de esta situación como me liberó de esa situación que viví hace un tiempo. Dios conoce nuestros corazones. Todas las cosas que suceden en nuestras vidas no suceden por una casualidad o porque nada más suceden. Dios tiene un plan en todas las cosas. La Biblia dice que Él nos tiene en sus manos, y si Él se preocupa por las aves y les da comida a los animales, ¿cuánto más no se va a preocupar por sus hijos, nosotros?
Y por último, 2 Samuel 23 del 9 al 10 dice, si lo quieren apuntar: después de él estaba Eleazar, hijo de Dodo, hijo de Ahohi. Él era uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se reunieron ahí para la batalla. Y se retiraron los hombres de Israel. Él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se le quedó pegada a la espada. Aquel día, Señor, dio una gran victoria y el pueblo fue tras él solo para despojar a los muertos. Aquí vemos una situación de guerra, una situación donde está David atacando, están peleando, están en una guerra, y dice que dice la palabra que su mano se incrustó en la espada, de tanta, a lo mejor tanta pasión, a lo mejor tanta fuerza, a lo mejor tantas cosas que sucedieron. Si tú lees esa historia completa, y te lo dejo de tarea, todo el capítulo 23, es un momento muy impresionante. Pero la fuerza que David tenía no era la fuerza de él, sino era la fuerza de Dios en él. Y dice ahí que la batalla que atravesaron o vivieron, Dios les dio una gran victoria. Dice, aquel día el Señor dio una gran victoria. Cuando nosotros vivimos así, con una pasión, con una intensidad en las cosas de Dios, lo que Dios hace en nuestras vidas es una gran victoria sobre todas las cosas que vengan, sobre las cosas que nos puedan atacar, cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor. Dios es fiel, Dios nos fortalece y Dios es el que nos da todas las cosas que nosotros necesitamos. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Yo te voy a pedir que te pongas de pie en esta mañana y vamos a orar.